Ya estamos listos para comenzar. Bienvenidos entonces, bienvenidas a esta masterclass en liberación de la memoria celular, en donde tratamos desde diferentes ángulos este trabajo de autotransformación, de autosanación y empoderamiento. Hoy tenemos una invitada muy linda que quiero mucho, que ahora se las voy a presentar, con un tema muy interesante, que es un ángulo diferente de cómo acceder a nuestra transformación y de cómo dejar atrás los patrones que nos afectan y vivir una vida con mayor bienestar, mayor salud, mayor disfrute. Aquellos de ustedes que están preguntando por el retiro, que hemos recibido varios esta semana, el retiro va a ser en México, en la costa del Pacífico de México, al norte de Puerto Vallarta, un lugar hermosísimo, muy privado, en donde vamos a pasar una semana intensiva de trabajo interno, en donde se van a zambullir en un proceso de autoconocimiento y de autosanación. Y ustedes eligen su propia habitación, o sea que hay diferentes opciones. Aquellos que preguntan cuánto vale, bueno, va a depender de qué tipo de alojamiento ustedes elijan, incluye todas las comidas. Y en este momento hay un descuento del 50% para los madrugadores. Así que aquellos que tienen interés, no se dejen estar. Para noviembre, muy probablemente este tema del COVID va a estar muy superado. Así todo, vamos a requerir que la gente que venga estén vacunadas y que estén seguros. O sea que conéctense con nosotros. Ahora Najiba, que está aquí ayudándome con las preguntas y con los comentarios, les va a postear cómo hacerlo. Y aquellos que tienen interés en el entrenamiento para facilitadores, conéctense con el número de WhatsApp que tenemos y ahí le vamos a decir todos los pasos que tienen que hacer, porque se tienen que entrevistar conmigo y de ahí decidimos si el entrenamiento es adecuado para ustedes. La entrevista es gratuita y dura aproximadamente media hora. Bien, entonces vamos a comenzar con el tema de hoy y les voy a introducir a Mónica Giraldo, que aquí está con nosotros. Vamos a poner la pantalla. Ahí estamos. Hola, Mónica. Hola Luis, Qué gusto encantada de estar verte. aquí. Hola a todos. Feliz de estar aquí. Mónica está en Texas, en Estados Unidos, pero cuando nos conocimos estabas en Bogotá, ¿sí? Así es. Y bueno, contémosle a la gente cómo nos conocimos rapidito y cómo ha sido el proceso, tu camino. ¿Cuándo fue? Fue como 10 años, ¿no es cierto? En Esto Colombia. fue en el 2007, si estoy haciendo bien mis cuentas. Mira, 2000, sí, 2007. mira, 14 años, wow. Sí. Increíble. Eras una pollita en esa época. Gracias. Todavía en mis 30, sí. Bueno, ¿y cómo fue? ¿Cómo fue que nos conocimos? Porque tú te convertiste en facilitadora de SMR en esa época, ¿sí? Sí, sí, así es. Yo estaba recién, me había retirado de mi trabajo, digamos, ejecutivo, así en el mundo corporativo, y estaba en esta claridad de que quería estar del otro lado, del lado de muchos de mis maestros en mi trabajo personal, pero no tenía ni idea de qué me iba a poner a hacer. Y acababa de llegar de hacer una formación en juego de transformación y estaba empezando pinitos en meditación con Lía Quaglia. Y fue esa conexión con Lía la que nos llevó con Mabel Claros a conectar contigo. Y pues básicamente la idea era alguien que quisiera traer a Luis Díaz a Bogotá o llevar a Luis Díaz a Bogotá
y pues ni idea de quién era Luis Díaz, estábamos así, pero Mabel me dijo, no le medimos a esto, y yo dije, ¿quién es Luis Díaz? Y entonces me dijo, no, que nos leamos este libro. Entonces me leí La memoria en las células, y esto para mí fue un clic gigante, porque todo lo que yo había hecho en trabajo personal por mi cuenta, digamos, por muchos años, y todo lo que había leído desde Eckhart Tolle hasta Deepak Chopra, todo mi interés en la física cuántica, yo soy microbióloga, entonces toda esta conexión con lo celular, con lo biológico, con la memoria, esto era como, yo recuerdo que yo me leí ese libro como en una noche o algo así, fue una cosa así loca. Y como el libro traía tanto y puedes hacer esto contigo, ¿no? Y yo no recuerdo a qué le hice la primera red neuronal, pero recuerdo que o sea, me volteó la cabeza, o sea, eso para mí fue muy, muy impactante y yo sentí que había encontrado por dónde era, ¿no? Como el camino. Y bueno, dije sí y empezamos a conectar contigo. En esa época ni videollamadas ni nada, ¿no? Esto era como un poco menos así digital. Y bueno, te trajimos en esto, si no estoy mal, febrero o marzo de 2008, te llevamos a Bogotá y así empezó todo. Ujú. Qué lindo, qué lindo. Sí, Sí, me dieron alojamiento en casa de tu mamá, que está aquí con sí, nosotros, Lilian, así es. y hicimos unos lindos grupos, ¿eh? Hubo un par de Sí, generaciones de facilitadores que surgieron de ahí. sí, sí, fue maravilloso y ahí tengo grandes amigas y colegas desde esa época. Carmen Cecilia Vargas, con quien luego desarrollé el trabajo del que vamos a hablar hoy y con quien escribí un libro, Antonia Regalado, bueno, por ahí vi a Rosa, a varias que luego hicimos conexión y que aún Mm. continuamos muy vinculadas, ¿no? Y eso es algo que sucede en el entrenamiento de facilitadores, que se hacen amistades profundísimas, ¿no? Sí. Entre los estudiantes, porque trabajan de una manera tan cercana, ¿sí? Ayudándose a sanarse y ayudándose a aprender, ¿sí? Que, que se conectan de una manera que a veces no tenemos conexiones así en la vida, ¿no? A veces ni en la familia se dan esas conexiones de confianza. Es inevitable, ¿no? El nivel el poder reconocer que la vulnerabilidad es precisamente permitirse sentir todo lo que hay ahí y poder expresar eso desde su eje, desde el centro de uno, hace que en ese compartir pues haya eso, ¿no? Un vínculo a un nivel muy profundo porque se conectó desde lo que uno realmente es. Ujú. Sí, a veces nos preguntamos por qué no hay cercanía, por qué no hay conexión con mi hermana, con mi pareja, con mi hija, y el problema es que no hay confianza, ¿sí? No me abro, no se abre, hay protección, hay barreras. Entonces estamos viviendo a veces en la misma casa, pero estamos separados. Estamos durmiendo en la misma cama, pero estamos separados por una muralla enorme, ¿sí? Porque no se construyó confianza. Y esa es la clave de este trabajo, ¿no? Y es la clave que sucede entre los estudiantes, que hay tanta confianza que uno se permite abrir y ahí es donde aparece la posibilidad de sanación profunda. Qué lindo escuchar todo esto. Bueno, entonces cuéntame este trabajo que nos quieres compartir hoy. Cuéntame de manera que la persona más novata pueda entender qué es, cómo se llama y cómo lo estás entrelazando con todo el trabajo que aprendiste antes. Bueno, pues yo estuve pensando en cuál sería la forma más sencilla de compartir lo que es CMR en mi actualidad, ¿no? Porque, y con mi madre, que está aquí, como tú dijiste, hemos tenido esta conversación en múltiples ocasiones, ¿no? Y es para nosotras CMR, desde que lo tomamos, porque ella también se formó como facilitadora, se convirtió en eje de vida, ¿no? Es una forma
en la que vives tu vida. Hoy en día yo digo que la vida se vive en el cuerpo. Y cuando uno tiene una búsqueda espiritual, a veces tiende como a irse mucho a lo emocional o a lo espiritual, ¿no es cierto? A de pronto rechazar un poco lo mental. Pero la realidad es que la vida solo es posible donde está mi cuerpo, y es ahí donde mi vida está en este momento, donde está mi cuerpo. Mm. Y entonces esa experiencia de poder sentirnos cómodas, de sentirme cómoda sintiendo lo que estaba vivo en mí en un momento dado, ¿no? Porque claro, te formas como facilitador, pero en realidad todo el proceso es un proceso de hacer el trabajo en uno mismo a la N, o sea, es súper profundo, es súper intenso, y entonces el facilitador lo que está haciendo realmente es sentirse absolutamente cómodo en su propia piel y cómodo sintiendo lo que venga, ¿no? Y lo que es, claro, primero todo eso que sale como memoria celular, pero a largo plazo yo veo que el poder dejar que un evento de la vida me toque y permitirme sentir eso de forma total y absoluta, pues hace que realmente pueda vivir mi vida intensamente, incluso cuando hay dolor o cuando hay miedo, estoy viviendo mi vida intensamente en contraposición a estarla pensando, ¿sí? Y a donde me lleva todo este camino que empezó con CMR, bueno, yo hoy en día soy consteladora familiar y luego, gracias a ti, también conocí a Marshall Rosenberg y trabajo comunicación consciente, que es lo que él llamaba no violenta, y pues también, digamos, complementé con un montón de cosas, pero la metodología que surgió específicamente de CMR y sobre todo el trabajo de PBR, que es liberación de cuerpo-dolor, y de mi trabajo como consteladora individual, sobre todo, que fue como me formé antes de progresar a las constelaciones de grupo, es este amor por el trabajo personal, es decir, por, digamos, hacerme facilitadora, sí, facilitar procesos para otros, sí, pero donde yo vi que era más poderoso era en ese aspecto, el aspecto de poder pasar el trabajo por el cuerpo y yo como individuo desarrollar una herramienta que me permita vivir mi vida mejor, incluso si no la aplico en otros, incluso si no soy un facilitador. Entonces, por donde me fui abriendo camino fue por el desarrollo personal, y hoy en día pues trabajamos con una metodología que hemos llamado crecimiento personal sistémico, que básicamente lo que significa es eso, crecimiento personal con el enfoque del pensamiento sistémico, que originalmente es una teoría de la biología, ¿sí? De los años 50 en el siglo pasado, pero que luego Bert Hellinger con sus constelaciones familiares, digamos, aplica o enfoca a la parte familiar, ¿no? De los sistemas familiares. Mira, Eh, no sabía que venía de la biología. Claro, Claro, el tiene pensamiento sentido. sistémico es un modelo de pensamiento que habla de lo que tú empezaste hablando hoy, de los patrones, ¿no? Y es los patrones de información que se mueven y circulan en los sistemas biológicos y le dan forma a esos sistemas biológicos. Así como esos que tú mencionabas le dan forma a mi vivencia como individuo. Entonces, si estoy amargado, si estoy contento, cómo reacciono, respondo frente a una situación u otra, viene de un patrón de información que cuando hago proceso de CMR emerge en forma de la memoria de ese patrón de información. Desde el punto de vista de los sistemas, lo que se reconoce es que esos patrones circulan en los sistemas completos, no solo en el individuo. Entonces yo puedo estar expresando un patrón de información que viene de mis ancestros, puedo estar expresando un patrón de información de mi sistema familiar, y que yo vivo como mío, como individuo, pero que realmente pues, es más grande que yo en el sentido de que lo compartimos entre muchos. Ujú. Eh, Volviendo a la pregunta que me hiciste, entonces, digamos, yo empiezo por CMR en esa conexión con el cuerpo y en esa claridad que nos da la física cuántica de que todo lo que existe es energía e información. Entonces, esa experiencia de enfocar mi atención en una sensación o en una emoción que mi cuerpo está experimentando en un momento dado
y poder ubicarla físicamente en el cuerpo. Lo siento aquí, lo siento aquí, lo siento aquí. Me permite enfocar mi atención en eso, en un punto exacto, como en una especie de coordenada, donde está sucediendo la expresión de una información, de un patrón de información. Y a lo que pones atención crece, que es como un principio también de la creación consciente y de la ley de atracción. Entonces, el poder entrenarte en la formación de CMR, en enfocarte ahí, mantener tu atención ahí y que tu mente no te saque de ahí tus pensamientos, tu análisis, tus creencias, no te saque de ahí, tú puedas mantenerte así como un rayo láser allí el mayor tiempo posible, obviamente con ayuda del facilitador al comienzo, pero en la medida en que uno se forma como facilitador es capaz de hacerlo más y mejor con uno mismo. Entonces, ¿eso a qué me permite acceder? Me permite acceder a archivos de información, que luego como consteladora comprendí que podían ser compartidos con todo un sistema familiar, es decir, no eran solo míos. Y muchas veces cuando haces sesión de CMR se empiezan a aparecer videos completos con historias completas que uno dice, ¿esto qué es? Esto es una vida pasada, esta información era de mi abuela, esto yo no reconozco, digamos, estos personajes, pero sí reconozco lo que estoy sintiendo y lo que estoy viviendo cuando estoy viendo esta película o estas imágenes. Entonces, claro, cuando ya me hago consteladora y empiezo a reconocer que en una constelación es como si pusiéramos eso que estoy viviendo en el cuerpo en CMR, pero en una pantalla de video, ¿no? Y como que lo pudiera ver tridimensionalmente, como en un holograma. Y es que puedo ver los patrones, ¿no? Y los puedo ver de otra manera. Esa fue como una primera conexión. Como mi formación fue como consteladora individual en una metodología muy especial que se llama con anclajes. En esa metodología, el constelador se para en hojas de papel en el suelo y representa cada uno de los personajes de esa constelación, que en una constelación de grupo serían otras personas, cada una representando. Entonces, al ser el mismo constelador el que representa, pues yo necesito pararme en eso que estoy representando y sentir que hay ahí, sin interpretación, sin la mediación del intelecto, sin tratar de entender o comprender nada. Entonces, para mí, pasar de ser facilitadora de CMR, de haberlo vivido yo y de haber acompañado a otros, a pararme ahí a sentir en el cuerpo, esto era como estar en mi elemento, es decir, yo sé hacer esto, yo sé sentir, yo sé lo que en constelaciones llamamos fenomenológicamente, yo sé tener esta experiencia sin mediación de mis creencias, sin una intención de que pase algo. Mi intención no es que pase algo como consteladora, pero eso yo lo aprendí realmente en CMR, porque mi intención frente al cliente no es que al cliente le pase A o le pase B, mi intención es ayudarlo a que viva eso que está presente en ese momento ahí y que mantenga su foco. Entonces, para mí era como que esto permeaba mi práctica de constelaciones y yo me permitía hacerlo mejor, con confianza. Cuando al cliente le surgía aquello que naturalmente surge cuando estás viendo algo tan íntimo y tan grande, pues yo tenía la presencia para acompañar, tenía la contención suficiente para saber que eso que estaba pasando estaba bien, porque en CMR fuimos a tantos lugares oscuros y seguramente miedosos, lugares que por mí misma no hubiera podido, pues yo aquí sabía que era simplemente eso, que eran estas resonancias saliendo y que esta persona se estaba liberando de ese cuerpo de dolor y que eso a la final iba a estar bien y que todo iba a estar bien. Esa confianza yo Claro. la desarrollo cuando me hago facilitadora de CMR. Entonces, esto es todo un entrelazamiento, ¿no? Y con los meses y con la práctica y entrenándome en conocimientos complementarios de constelaciones como pedagogía sistémica, pues yo reconozco que en mi consulta, además de ese acompañamiento, lo que hay es mucha explicación. Digamos, contigo ya habíamos hecho algo de yo dictar algunas clases y cosas de la metodología de CMR en Bogotá,
y entonces yo ya como que enseñar era parte de lo que estaba ahí, de lo que me gusta. Y yo veía que en la consulta las preguntas de las personas me llevaban a explicar, a dar contexto, a dar contenido. Y entonces yo empecé a reconocer que era por ahí que me quería mover y Claro. empiezo con Carmen Cecilia, que también se formó con nosotros en esa misma promoción de CMR. Empezamos a hacer todo un estudio de qué era lo que Hellinger tenía como modelo de pensamiento basado en las constelaciones y desarrollamos un entrenamiento que se llama Ordenando el Sistema Familiar, que es el eje de aquello a lo que, digamos, nos dedicamos hoy. Nos dedicamos porque somos varias entrenadoras, tengo un equipo de más de 30 consteladores apoyando los procesos, etcétera. Y por ahí me voy. Y entonces lo que es el crecimiento personal sistémico que nace con ordenando el sistema familiar, ¿qué es? Digamos, hay una triada que yo considero que es necesaria para la transformación personal. Y esa triada es información, es decir, nueva información que debe venir de afuera, porque si yo tengo la misma información que traigo, pues voy a repetir los mismos patrones que traigo. Información, energía vital, es decir, en la medida en que puedo subir la energía vital, puedo acceder a nueva información, puedo vivir mejor, y paz interior. Entonces, la metodología lo que busca es que la persona pueda, entrando por cualquiera de esas aristas, digamos, pueda acceder a procesos de transformación personal, ¿sí? Basados en, pues yo digo, en el pensamiento sistémico de Hellinger, pero para efectos de esta conversación y lo que acabo de explicar, pues por supuesto que liberación de memoria celular está ahí impregnando absolutamente todo. Entonces, enseñamos información del modelo de pensamiento de Hellinger y otras cosas que estudiaba a lo largo de estos años. Obviamente información en relación a que somos energía y a todo este modelo que tú también compartes y que alinea perfecto con la física cuántica y que aprendí inicialmente por mi cuenta, luego con CMR y luego con constelaciones. Y que además utiliza esto de entrar y sentir en el cuerpo, esto de enfocarse y sentir la emoción o la sensación que está viva en mí, para tener la experiencia y que ahora la información se convierta en una herramienta, es decir, que yo no solo tenga conocimiento intelectual, sino que al poder vivir ese nuevo paquete de información que, no sé, el entrenador me acaba de impartir sobre cómo funciona un sistema, sobre los principios de los sistemas, etcétera, los sistemas familiares, entonces yo pueda por medio de movimientos sistémicos y sobre todo entrar y sentir en el cuerpo, reconocer esa información teniendo un efecto en mí. Entonces, ahora no es solo eso que se activa cuando hago proceso, que es cuerpo de dolor y que acompañamos desde CMR, sino que ahora también se trata de poder sentir en mi cuerpo si esto que estoy recibiendo del entorno en una clase sería la información específica de un contenido, pero la idea es podérmelo llevar a la vida, es decir, poder en mi vida tener una conversación, una entrevista de trabajo, un encuentro conociendo nueva gente, etcétera, y poder sentir eso en mi cuerpo y reconocer si esto me da fuerza o me quita fuerza, que también tiene que ver con CMR y con todo lo que hacemos con testeo muscular, ¿no? Pero es llevado al cuerpo y llevado a, ok, encuentro una guía interna, que no es otra cosa que la intuición, por medio de mi capacidad de acceder al cuerpo y de sentir en mi cuerpo si esto es algo alineado con lo que soy, con lo que quiero, ¿no? O no, y poder navegar mi vida desde esa conexión cotidiana y poder permitiéndome sentir constantemente, saber qué quiero hacer, qué no quiero hacer, incluso si todavía no entiendo por qué. Incluso si aún no tengo claro por qué quiero ir por acá y por qué quiero hacer este curso o tomar este empleo o decir que no a esta oportunidad, puede que aún no sepa por qué es y sin embargo lo que mi cuerpo me está transmitiendo es tan claro y es tan nítido que no tengo duda, ¿no?
y luego el entorno y lo que sucede me da las razones por las cuales pues llegar ahí fue lo adecuado, ¿no? O sea, Mónica, que tú entrenas gente en esta metodología y aparte trabajas con personas individuales en consultas personales, ¿sí? Así es. Y una persona que quiere trabajar contigo, ¿qué espera? Cómo es el desarrollo de una sesión contigo? Porque, bueno, me imagino que has estado trabajando online, ¿no? O sea, que no ves a las personas de manera personal. Hace 5 años trabajo online, sí. Ujú. Entonces, ¿cómo es? Yo te llamo y quedamos en una hora, nos encontramos y ¿qué es? ¿Es un trabajo de introspección? ¿Es un trabajo de movimiento? ¿Cómo se desarrolla una sesión? Pues varía un poco, pero en términos generales la persona plantea un asunto. A veces, la mayoría de las veces trabajo en un ejercicio de ojos cerrados. Sin embargo, hay ocasiones en las que pongo la cámara en perspectiva y hago constelaciones en la metodología que me formé, que es con anclajes. Pero básicamente, con base en lo que la persona trae como asunto, como inquietud, lo primero que hacemos o que yo hago es reconocer cuál es el asunto real, porque muchas veces lo que traemos son como los síntomas, como esas expresiones de ese asunto y Claro. mi trabajo como consteladora me da la posibilidad de reconocer un asunto del que no me aferro, es decir, sino algo que activa como una carga energética, que en CMR sería como pensar en esa emoción o esa sensación que se activa cuando yo pienso en el asunto. Aquí es Ujú, similar, yo converso un poco, no mucho, hasta que encuentro el asunto y yo sé cuál es el asunto porque eso cargó, ¿no? Algo se activó. Generalmente hacemos un trabajo de entrar en el cuerpo, tal cual como trabajar con PBR, es decir, qué sientes, dónde lo sientes, permite, intensifica, o sea, eso es básicamente CMR y por ahí me voy, a veces es una sesión típica de CMR, a veces empiezo a ver movimientos y hago movimientos sistémicos como en una constelación, es una constelación que se desarrolla con ojos cerrados, con la pantalla mental, donde vienen los personajes, se hacen los rituales, todo lo que conforma una constelación, pues para quienes ya la conocen. A veces hago la constelación y hay una recuperación de parte perdida, es decir, yo realmente no tengo una metodología, yo creo que he ujú, aprendido un montón de herramientas y en el campo en ese momento algo lo toma uno y le permite seguir con lo que el cliente está expresando y necesita. ujú. Es como se entrena uno como facilitador de CMR para seguir como esa cuerda que uno va jalando y que no sabe dónde lo va a llevar. Qué lindo. Anclar ese trabajo dentro de la sesión, pero también dando contexto posterior en términos pues, de lo que allí surgió. La idea no es intelectualizar porque eso resta a la experiencia, pero yo sí me he dado cuenta que sobre todo para quienes me buscan a mí, porque esa resonancia hace que eso sea lo que necesitan, el poder darle contexto a eso. Es decir, ¿qué me pasó? ¿Por qué me pasó? Y qué fue eso que Ujú, vi y qué fue eso que hice, ¿no? Entonces, la idea no es darle una explicación para satisfacer su curiosidad, pero yo sí busco contextualizar para que la persona pueda tener llevarse más la claridad. experiencia Ujú, y además yo veo que nos perdemos la experiencia física en el cuerpo de lo que acabamos de vivir porque nos vamos a pensar ese por qué no lo llevamos puesto y le empezamos a dar vueltas y vueltas y vueltas. ujú. Mientras que si el contexto me deja en claro, ahora puedo a conciencia ver el efecto que tiene esto en mi vida y puedo reconocer las cosas que cambian o que se ajustan gracias a ese proceso. Ujú. Qué lindo. Aquellos de ustedes que tengan preguntas o comentarios pueden ponerlos en el chat. No sé si hay algunos. Najiba, nos los lees o nos cuentas. Eh, Sí, Cuéntanos.
Y Patricia nos dice, me emociona escuchar a Mónica y me convenzo que estoy en el camino correcto para sanar yo, que el cambio es posible en cualquier tiempo. Mm. Evaristo te pregunta, Mónica, que si puedes proporcionar tus datos para entrar en contacto. Ujú. Sí, no sé, Luis, Puedes, cómo lo puedes manejan. anotarlos en el chat, Mónica, Sí, poner por tu, no supuesto. sé, un WhatsApp o un email mientras Najiba nos lee. Esos son los dos únicos hasta ahora. Muchachos, actívense. Es momento de escribir preguntas o de desmutarse y compartir unos minutitos si tienen alguna Vale, inquietud. vale, vale. Bueno, entonces continuamos. No sé si ya pudiste anotar, Mónica, Estoy acá en eso, quiero. Ok, en el aquí chat. está. Sí, ya. Listo. Perfecto. Gracias, Mónica. Hasta Bueno, hay una manito levantada, Najiba, no sé quién es. A ver, María. María, déjame, desmútate, Gracias. Mira, aprieta. Ok. que quiero compartir lo siguiente, es que antes de empezar la charla con Mónica, compartíamos con Luis un concepto que me llamó mucho la atención. Hablábamos de en cuerpo de dolor, o sea, no hay manera de salir de los problemas, de los bloqueos, etcétera, pero además, que me parece trascendental, me ha parecido a lo largo de estos años, es que en cuerpo de dolor no es posible crear conscientemente la vida que deseamos para nosotros. Entonces, ese aporte de CMR, de liberación de memoria celular, a yo poder reconocer lo que está vivo en mí y poder pasar, ¿sí?, ese cuerpo de dolor, es fundamental para poder transformar nuestra vida. Eso era todo. Ujú. Mm. Gracias, Lilian. Lilian es facilitadora de SMR y es la mamá de Mónica. Y es consteladora familiar y es entrenadora de nuestros procesos en la cura. Ujú. Lindo, lindo. Lindos recuerdos tengo de ir a Bogotá Sí, y estar con ustedes. sí, así es. Entonces, ¿cómo es esto de que para desarrollar conciencia necesitamos conectarnos con el cuerpo? ¿Qué es esto de conectarnos con el cuerpo? ¿Por qué es importante conectarse con el cuerpo? Casi todos los movimientos que hemos aprendido, las enseñanzas, las filosofías, descartan al cuerpo. Nos dicen que el cuerpo es el problema, ¿sí? De hecho, fíjense, eh, la, la enseñanza religiosa que tenemos acerca del cuerpo, el cuerpo es lo peor, es pecaminoso, es sucio, es el que nos crea todos los problemas, pero no solamente la religión, de hecho hay maestros espirituales que estimulan la separación del cuerpo, ¿sí? Ahora, esto es bastante controversial, decir que si no nos conectamos con el cuerpo, no hay conciencia. ¿Y por qué? ¿Por qué es esto? ¿Cuál es tu experiencia, Mónica? Claro, ahí es donde como mi background como microbióloga y ese amor por la explicación científica, digamos, y por encontrar las causas desde ese nivel, a mí me ha ayudado mucho para conectar con esa conciencia y también con lo que tiene que ver con el propósito. Y es que, pues no sé si voy a introducir acá algo muy loco, pero es que en realidad mi cuerpo, como yo creo que existe en términos de eso, como dices tú, sucio, que está llano y que yo no soy eso, pues que este cuerpo no existe realmente, ¿sí? Es una ilusión creada por mi cerebro para poder tener esta experiencia física, pero la realidad es que hoy en día sabemos científicamente que todo es pura energía, ¿no? Energía que transporta información. Entonces, yo creo que el paradigma de separación que nos hace ver
unos a otros como cuerpos separados, ¿sí? Como que tú estás allá, yo estoy acá, y el computador está separado y yo estoy acá. Y es como que hay una especie de vacío entre lo que eso es y lo que yo soy, que es la fuente de sufrimiento según muchas corrientes orientales y, digamos, milenarias. Pues, digamos, si yo veo la espiritualidad o esas corrientes milenarias desde ese paradigma de separación, pues claro, la interpretación que llega es que no es el cuerpo lo que yo soy. Debe haber otra cosa que sí soy, y entonces si descarto y rechazo el cuerpo, pues eso que sí soy va a emerger. Pero la realidad es que lo que yo soy no puede ser separado, no puede ser dividido, ¿no? Lo que yo soy es energía y está conectada con todo lo demás, con todo lo que existe al mismo tiempo. Entonces, yo creo que en ese sentido, para mí, todo el proceso de hacerme facilitadora de CMR fue un ejercicio espiritual, porque es al atravesar eso que son estas memorias y este cuerpo de dolor, y cuando entramos en conexión con el cuerpo de luz, ¿sí? Podemos reconocer que eso, ni siquiera reconocer, sino vivir la experiencia de lo que realmente somos, que es pura luz, y la luz es energía transportando información. Entonces, para mí la experiencia es literalmente esa, no puede ser que sea algo que suceda o que se busca o se encuentra fuera del cuerpo. Porque cuando yo estoy en relación con mi cuerpo, yo no estoy en relación con una cosa, yo estoy en relación con lo que realmente soy, ¿sí? Y cuando haciendo liberación de memoria celular, yo puedo reconocer que ese miedo, que esas emociones, que esas sensaciones incómodas, digamos, no son lo que yo soy. Ahí es donde yo puedo reconocer lo que sí soy. Y entonces ahora mi cuerpo es una expresión de eso que soy. Entonces, de pasar de ser algo incómodo o a descartar lo impuro, pasa a ser un templo. Pasa a ser esta expresión de lo que soy, en la que yo puedo vivir una experiencia física con percepciones sensoriales, visión, audición, olfato, ¿no? Que es lo que hace maravilloso poder ser este cuerpo durante este ratico. Y ahora no es, ay, ¿cuándo se acabará este padecimiento que es estar en este cuerpo? Entonces pospongo la iluminación o lo que sea que estoy buscando para la siguiente vida, sino que ahora la divinidad y la conciencia y el goce y el disfrute del cielo se convierte en una experiencia física. Es que desde otro ángulo es necesario desactivar este modelo muy, muy viejo, basado en mucha ignorancia, que nos hizo creer que el cuerpo es un envase y que nosotros estamos adentro del envase. Es como que mi mamá compró un envase de un bebé vacío y le puso el espíritu mío y me puso un nombre, ¿sí? Entonces, eso es el modelo viejo, primitivo, ¿sí? Basado en la ignorancia, porque en realidad piensen en el momento en que se produce la concepción. Ese momento en donde esa micro cosita, ¿sí? que se produce en una vida humana. Ahí hay una energía, hay una chispa que dispara la vida. Y ese huevito que es microscópico se empieza a reproducir y se produce el embrión y luego el cuerpito del bebé y después 9 meses más tarde nacemos. O sea que esa chispa, ese espíritu crea el cuerpo, es el cuerpo, ¿sí? Lo necesita desesperadamente, porque sin él no hay juego, no puedo entrar en este juego humano, ¿sí? Entonces, esto de separar el cuerpo del espíritu es una distorsión basada en la ignorancia.
O sea que si ustedes quieren tocar su espíritu, simplemente toquen su cuerpo. ¿Sí? Aquí está. Este es mi espíritu. ¿Sí? Y este cuerpo lo creó mi espíritu. Las palabras cuerpo, mente, espíritu son clasificaciones que en su momento se designaron, se diseñaron para poder entender toda esta maraña, este misterio, ¿sí? Pero no nos enganchemos con las clasificaciones, no nos quedemos en las cajitas, somos todo uno. Y justamente el estado de presencia, que es lo que comentabas antes, Mónica, es lo que nos permite enraizarnos, ¿sí? Y ser, vivir desde el cuerpo, lo que en inglés se llama embodiment, ¿sí? O sea, es eso de tomar posesión consciente del cuerpo. Bueno, listo, ya di mi ángulo. Y ahí yo quisiera añadir, Luis, como volviendo al comienzo, que yo creo que ahí es donde se crea esa conexión con los compañeros de viaje del entrenamiento, ¿no? De la formación en CMR, porque cuando tú has accedido a esa unidad en compañía de otra persona que te está acompañando en el proceso, que te está ayudando a llegar allá, ahí se crea un vínculo. Claro. A un nivel que va más allá de esta experiencia física, ¿sí? Y que va a ese nivel, y al nivel de eso que nos creó a ella y a mí, y que de alguna manera nos llevó a encontrarnos en este punto y en este lugar para reconocer o recordar lo que realmente somos. Eso en las familias, en la cotidianidad, en el trabajo, pues no se logra porque uno está enfocado en otras cosas, pero en un instante de eso, la conexión que se crea, o sea, solo abrir los ojos en la sesión y conectar con la mirada con ese otro ser humano que me acompañó en ese viaje, pues ahí uno puede sentir que el facilitador y yo somos uno, ¿no? El compañero de viaje y yo somos uno. Y ya no es una metáfora o un replicar algo que dijo un maestro espiritual, ahora es una experiencia real, vívida, ¿no? La llevo conmigo. Eso es un regalo. Hermoso. Muchachos, regálenme un espacio para un comentario que aquí hay Vale. en Facebook y que Juan también quiere comentar algo por aquí. Juanita nos dice, el cuerpo del dolor solo se sana expresando, es decir, gritando, arrugando la toalla o cosas así, como manejar la sensación de que no hay un fin en la sanación, trabajas sobre unas cosas y surgen más y más y más, y descansas y salen más. ¿Esa es la misma pregunta, toda junta? Sí, sí. O sea que hay dos partes. Ok. Bueno, el cuerpo del dolor, expresar las emociones suprimidas es una manera de transformar el cuerpo del dolor, pero no necesariamente tiene que ser así. Tú puedes transformar el cuerpo del dolor en total silencio. La clave de la transformación del cuerpo del dolor es conectarse con la energía cruda, genuina que está pasando en mí. Entonces, puede ser en total silencio y me conecto con las sensaciones físicas, con lo que está pasando, con lo que estoy sintiendo. Veo las imágenes que aparecen, los recuerdos que pueden aparecer, las creencias que tengo. Me voy haciendo consciente. La clave de la transformación del cuerpo del dolor es aumentar la conciencia. O sea, me hago consciente de esto que yo era totalmente ciego, no lo veía porque estaba todo el tiempo pensando, analizando, evaluando, comparando, poniendo etiquetas. Cuando me conecto con el cuerpo, la inteligencia corporal tiene su propio lenguaje, que no es el lenguaje de la mente racional, sino que es diferente. Entonces, cuando nos hacemos conscientes de lo que el lenguaje corporal nos dice, puede ser en total silencio, pero a veces necesita expresión. Y la otra preguntita era con respecto a esto no termina nunca. ¿Cómo era eso? Sí.
La sensación de que no hay un fin en la sanación, trabajas sobre unas y surgen más y más y descansas y salen más y más y más. Bueno, eso se la dejo a Mónica. ¿Qué dices, Mónica, con esto? Claro, y vuelve como lo que hablamos ahora, ¿no? Y es el paradigma de separación, nos hace entrar en un paradigma de tiempo lineal, ¿no? Y es como que yo voy caminando hacia algo, y ese algo es estar por fin sanado o alcanzar un objetivo o una meta, ¿no? Pero es una ilusión esto del tiempo lineal, ¿no? Y es esa misma idea errada de que entonces porque soy un cuerpo, este cuerpo va a morir y entonces luego qué va a pasar, ¿no? Que todo esa, entonces necesito sanar para poder vivir algo o experimentar algo. Yo creo que es nuestra vida, como la conocemos, es una expresión de patrones de información, ¿sí? Y de patrones de información, tanto de esos ancestros que pasaron la información hasta mí, como de cómo crecí, lo que aprendí, lo que me enseñaron, etcétera, ¿no? Lo que construí también desde mis creencias y mis interpretaciones. Y en ese orden de ideas yo tengo la posibilidad de vivir repitiendo esos patrones, algunos de los cuales son de contracción, son de sufrimiento, son ¿sí? de miedo, de angustia, de ansiedad, de que la vida es un lugar oscuro, o yo puedo decidir expresar nuevos patrones, otros patrones de información. Tal vez anhelo algo más liviano, tal vez algo más físicamente más cómodo, más agradable o emocionalmente más liviano, más jovial, más amable. Quiero vivir o tener experiencias diferentes a esas que estoy programado para vivir. Y entonces el despertar de conciencia me permite acceder a esos nuevos patrones y para eso, como decía mi mamá ahora, pues necesito liberar otros patrones de baja energía que no me permiten acceder a estos nuevos patrones de alta energía. Entonces ahí es donde CMR o cualquier, bueno, no cualquier, algunos otros procesos, porque no todos los caminos conducen a Roma, pues nos permiten alivianar o evaluar, no intelectualmente, sino ir y mirar con la conciencia de sus viejos patrones y liberar aquellos que ya no son útiles para mí y hacia donde quiero ir, e incorporar nuevos que me sirven mejor para lo que quiero hacer. Entonces, en ese orden de ideas, no hay un objetivo en el trabajo personal en el sentido de llegar a A o llegar a B. El objetivo es aquí en el presente experimentar la mejor versión de esta vida en este plano físico y de mi ser, de lo que soy, la mejor posible. Es decir, tener la mejor experiencia posible. Lo que pasa es que cuando yo venía sufriendo y dejo de sufrir, pues eso suena como a que me sané. Entonces, de pronto mi mente que proyecta dice, ahora tengo que sanar esto otro y esto otro y esto otro y esto otro. Pero eso me lleva también como en una progresión de ir chuleando una cantidad de problemas y de cosas negras terribles que me distrae del verdadero motivo que es vivir y gozarme esta vida aquí ahora lo mejor que puedo, ¿no? Entonces, una herramienta como CMR, como lo dije al principio, ¿qué me permite? Me permite aprender a vivir este momento lo mejor que puedo sintiendo intensamente. Es que eso me sane o no, sí, pues probablemente eso cambie la forma en que vivo mi vida y a eso lo llamo sanación. Probablemente eso ya me quita un síntoma, un diagnóstico físico que tenía y entonces a eso lo llamo sanación. Pero yo no lo vería como un objetivo o una meta. Por lo tanto, no acaba ni empieza. Es una forma de pararme ante la vida desde el mayor goce y disfrute posible y la herramienta lo que permite es acceder a eso, ¿no? Entonces, sí. Y desde otro ángulo es vivir lo que nos toca vivir tal como es, desde todo mi ser, no solamente desde mi cajita, y ver lo que tengo y no lo que falta. Porque uno de los modelos de esta matriz cultural que hemos aprendido y que hemos heredado es la queja, el ver lo que falta. Entonces, me falta más sanación en este caso, ¿sí? El
el estudiante espiritual le falta la iluminación, ¿sí? El capitalista que lo que busca es aumentar su cuenta bancaria, le falta más dinero, ¿sí? Al político le falta más poder, y está el que le falta más belleza, al que le faltan más músculos, al que le falta más lo que sea, ¿sí? Entonces, estamos viviendo en esta matriz, este modelo heredado de queja, de insatisfacción. Entonces, siempre falta algo. Entonces, prestemos atención de no llevar el mismo modelo al despertar de la conciencia, ¿sí? Es vivir y estar presente a lo que sea. Y la vida va a traer días de luz brillante y días nublados, porque así está diseñado el juego, ¿sí? Y lo que es, lo abrazo y lo vivo al máximo y lo disfruto. Cuando vivimos de la cajita no podemos hacer eso, porque en la cajita las cosas tienen que ser de cierta manera, y si no son de cierta manera, me deprimo, me entristezco, me enojo, me peleo conmigo mismo, con los demás, con Dios, con la vida, ¿sí? Es el modelo de la víctima que siempre se queja de algo. Y acuérdense que donde le ponemos la atención, eso crece. Si yo le pongo la atención a lo que falta, a la escasez y lo que falta crece, aumenta. De ahí que es tan importante que practiquemos lo contrario a este modelo, que es el agradecer, el apreciar, el reconocer y el vivir al máximo lo que tengo. Pero para eso necesitamos practicar el estado de presencia y meternos al cuerpo. Y esta es la conexión entre la conciencia y el cuerpo. Sin meterme al cuerpo no hay presencia. No se puede estar presente sin estar en el cuerpo. Es una abstracción, ¿sí? Es una mentira más. Y de ahí viene la famosa expansión de la conciencia que todo el mundo habla, pero que muy pocos practican porque no saben que es a través del cuerpo, ¿sí? Siempre va a ser elusiva la conciencia si no hay enraizamiento, ¿sí? Najiba, ¿hay algo más? ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? Sí, por aquí que se nos quedó como ratito, Juan preguntaba si le Se corta tu voz. compartir una A ver, saca el video si lo tienes puesto, porque se corta tu voz. vacuna contra el COVID. Saca el video. A ver, intenta sin video, a ver qué pasa. Creo que me perdieron, ¿verdad? Sí, sigue tu video, sácalo, sácalo. No, ya estoy en datos. Te comentaba uno de los comentarios rezagaditos que quedó de Juan, que preguntaba si le permitíamos compartir una experiencia con su cuerpo a raíz de la vacuna del COVID. Ok, ¿qué más hay? A ver, con el tiempo que tenemos. Sí, tenemos poco tiempo. Nos Janet falta pregunta, tiempo, nos falta tiempo. Janet pregunta cómo se visualiza la mente y los pensamientos, los sentimientos y las emociones. Olga pregunta si puede ser facilitadora para sanarse a ella misma. Doy fe que sí, Olga. A ver, María, me encantan todas estas retroalimentaciones que ustedes como expertos hacen. Es pensar y hablar desde los lenguajes del amor y dar gracias por lo positivo y negativo y dejar de quejarnos. Patricia dice, sí, apreciar lo que tenemos y disfrutar nuestro compartir con las personas que nos rodean. Y por aquí por Facebook tenía, Nadia dice que si podríamos compartir cada uno de nosotros 3 testimonios cortos que más les haya beneficiado ayudando cuando hemos pasado del cuerpo del dolor al cuerpo de luz. Yo le invitaría a que viera nuestros live anteriores donde tenemos no solamente testimonios, sino ejercicios en vivo para que pudiera retroalimentarse. Y que lea mi libro, que hay casos reales al final. Tenemos muchos testimonios. Ponles ahora el número de WhatsApp nuevamente
para que se conecte con nosotros y le vamos a decir dónde encontrarlo. Y aquellos que quieren descargar mi libro se lo damos gratuitamente. También le vamos a poner un enlace ahí. Bueno, quedan un par de minutitos, Juan, lo dejamos para la próxima. Disculpas. Quiero despedirme de Mónica. Mónica, ¿hay algo más que te gustaría decir? ¿Hay algún consejo para los que están empezando? Como tú decías hace 13 años atrás, que eras una pollita empezando. ¿Qué consejo le das a los pollitos? Bueno, uy, Dios mío, serían montones, ¿no? Pero creo que confiar en el proceso, ¿no? La persona que preguntaba ahora si podía hacer la formación en CMR pensando en sí misma y en hacer su propio proceso, yo diría que es un regalo espectacular. Es decir, estoy pensando, bueno, y si yo no me hubiera querido formar, si yo no hubiera querido acompañar a otros, sino solo hacerlo para mí, hubiera sido más que suficiente, porque no solo tú haces el proceso cuando un compañero te facilita, sino que el hecho de poder estar con otro sin intención, sin esperar que el otro diga o haga algo específico, sin interpretación, es decir, aprender a estar con el otro, con lo que el otro está viviendo y sintiendo, es un regalo para la vida, sin querer saltar a ayudar o a rescatar a otras personas, reconociendo que lo que ellas están viviendo, agradable o desagradable, es sagrado, ¿no? Y es la vida misma expresándose, bueno, para mí sería suficiente. Y en ese sentido confiar en el proceso, porque creo que como tú dijiste ahora, desde la victimización o el sufrimiento, desde la resistencia, a veces puede hacerse difícil, es decir, puedo sentir que voy cuesta arriba y que es con trabajo duro y que para poder llegar a algo que valga la pena hay que sufrirlo, ¿no? Entonces, yo recuerdo en nuestros procesos como algunos a veces nos enredábamos ahí y es porque también ponemos duda en el proceso. Yo creo que con tantas personas que hemos pasado por aquí hace tantos años y que seguimos con CMR vivo en nuestra cotidianidad como herramienta de vida, que ese testimonio y que todos los demás que ustedes dos acaban de decir que hay disponibles, pues sea motivo suficiente para confiar en el proceso y para dejarse guiar en el proceso y vivirlo al máximo porque realmente es el mejor regalo que se pueden dar. Bueno, gracias, Mónica. Ha sido una fiesta. Qué lindo. Gracias, Lilian. Gracias, Najiba. Gracias a todos los que han participado, a los que han puesto sus preguntas y a aquellos de ustedes que tengan sugerencias de temas para futuras masterclasses o preguntas, pónganlas, mándanlas por WhatsApp. El próximo miércoles vamos a estar con Teresa Rosales de Lemus, de Barranquilla. Tere va a estar aquí con nosotros y va a estar tocando un tema que va a pegar muy fuerte, que es lo que se llama el hijo invisible. Esa relación en la familia en donde no nos ven, no somos vistos, ¿sí? No existimos. El hijo o la hija, ¿sí? No solamente para los varones es esto. Entonces, ya les va a llegar información, estén atentos, inviten a aquellos que les puede llegar a gustar y servir. Y nos vemos en una semanita más. Un abrazo fuerte. Gracias, Mónica. Gracias. Gracias a Chao, todos. nos vemos el Chao, próximo chao. miércoles a la misma hora.